Bien, el área del círculo, señores estudiantes, es igual a pi por radio al cuadrado. Pero, profe, ¿por qué es pi por radio al cuadrado? Pues, porque así es. No es magia, es cálculo. Cuando nos enseñan por primera vez el área del círculo, simplemente nos dicen que es pi por radio al cuadrado. Y todos los memorizamos. Pero apuesto que tú te preguntas por qué, ¿de dónde viene? ¿Es magia? Pues hoy te lo explico con cálculo e integrales para demostrarlo. Este es Arquímedes, uno de los primeros matemáticos griegos. Y Arquímedes intentó por primera vez estimar con mucha precisión el valor de pi. Ahora lo que nos interesa es cómo lo hizo, porque esto les explicaré en otro vídeo. Bien, lo que él hizo es básicamente que un polígono, una figura de lados iguales, tenga tantos lados para que se parezca a un círculo. Entonces, si es así como te puedes dar cuenta, si aumentamos la cantidad de lados, o sea, tenemos un polígono de muchísimos lados, obtendríamos con precisión la figura del círculo. Por lo tanto, su perímetro será igual al polígono y también el área del círculo será igual al polígono. Pero recuerda, tiene que tener muchísimos lados, tantísimos lados que a simple vista no se vean. Entonces podemos decir que los lados del polígono tienen que ser infinitos lados, tantísimos lados. Bien, recuerda esta palabra. Entonces me dice el profesor que tenemos que desglosar el área del polígono para generar el área del círculo. Sí. Entonces el área del polígono, imaginemos, esto es un hexágono, se sobrepone excelentemente frente a un círculo. ¿Ya? El hexágono tiene 6 lados iguales, por lo tanto genera 6 triángulos exactamente iguales. Recordemos que cada triángulo tiene su base, su altura y ahora sus lados laterales va a ser equivalente al radio. El área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Entonces, como dijimos anteriormente, el área de un círculo será igual al área del polígono siempre que n tienda a infinitos lados, o sea que haya muchísimos lados. ¿Ya? Área del círculo entonces será igual al área del triángulo por n, siendo n, ya dijimos, el número de lados del polígono. Muy bien, ahora pasemos a pizarra. Bien, acércate que va a comenzar la magia. Ven. Sabemos que el área del círculo va a ser igual al área del polígono. Muy bien. Y que el área del polígono es igual a área del triángulo por el número de lados, que ahorita sabemos que debe ser infinito, ¿ok? Entonces, el área del triángulo lo definimos como base por altura sobre 2. Aquí viene lo interesante. Sabemos que para un triángulo que parte de un polígono hexagonal va a haber un sobrante, que viene siendo ese pequeño espacio que tuviste en la explicación animada. Este espacio que está aquí no se toma en cuenta en un inicio, ¿ya? Y sabemos que esto es la base, como lo vimos, esta es la altura, ¿cierto? Y este es el radio, ¿no? Ya. Pero recordemos que ahora n va a ser, o sea, el número de lados va a ser infinito. Entonces, ¿qué va a pasar con el triángulo? Cada vez que aumentemos los lados, el triángulo va a hacerse más pequeño, se hace más chiquito. Entonces, va a haber un punto donde el triángulo va a coincidir su base con una partecita de la circunferencia. Esta partecita de la circunferencia, como que fuese, va a formar una pequeña pizza, una pizza muy pequeñita. Esta partecita se conoce como arco circular y se representa con la letra L. El arco circular tiene su propia fórmula. Recordemos que el arco circular no es más que la corteza, pero verlo como la corteza de una sección de la circunferencia. Este arco circular se lo va a calcular con el ángulo. Aquí está el ángulo.
y se va a multiplicar por su radio. Es como que se expande ese ángulo. Tenemos un ángulo chiquito y se expande, entonces tenemos que multiplicarlo por el radio. Entonces el ángulo por el radio, así de fácil, ¿ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque vamos a tener que reemplazar. La base ahora se ha convertido en la longitud de arco, ¿ya? Y la altura coincide con el radio. Claro, porque estamos hablando de un punto desde el centro hasta un lado de la circunferencia. Eso es radio. O sea que la altura ahora es el radio. Son dos cositas que acaban de ocurrir. Pero para eso, el segmento debe ser muy pequeño. O sea, esa longitud de arco tiene que ser muy pequeña. Muy pequeño, ¿ya? Pero partamos de algo sencillo, ¿no? Vamos a reemplazar primero. Que la base termina siendo la longitud de arco, y vamos a reemplazar, multiplicado por la altura, que ahora es el radio, coincide con el radio, dividido para 2 y multiplicado por n. Ahora, la longitud de arco es ángulo por radio, lo que ya me daría longitud, ya no longitud de arco, sino simplemente ángulo por radio sobre 2 y por n. ¿Esto acaso no es ángulo por radio al cuadrado sobre 2? Y ahora viene lo interesante. Nosotros tenemos que trabajar con un segmento muy pequeño. Aquí estamos solamente reemplazando la fórmula de arco, ¿cierto? Pero este arco tiene que ser, como les dije, muy pequeño. Cuando nosotros en matemáticas hablamos de algo muy pequeño, mínimamente pequeño, algo que tiende a cero, hablamos de un diferencial, algo muy chiquito. Eso es ya parte del cálculo. Entonces, ya no estaríamos hablando de un arco, sino un diferencial de arco. Sabemos que el radio es constante, y ¿de qué va a depender ese diferencial de arco? De un ángulo muy chiquito, y eso lo llamamos diferencial de ángulo. Eso significa que este ángulo hay que reemplazarlo por un diferencial de ángulo, algo muy pequeño. O sea, que hay que dejar la fórmula en función de una sección muy pequeña. Entonces ya hablaríamos de un diferencial de ángulo por un radio al cuadrado dividido entre 2. ¿Qué pasa con la n? ¿Cómo definimos la n? Bueno, la n ya se eliminaría, porque si estamos hablando de un segmento muy chiquito, que puede ser este, muy chiquito, un diferencial de arco muy chiquito, con un diferencial de ángulo muy chiquito, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente dar la vuelta. Imagínense lo siguiente: si este es el pedacito muy chiquito de pedazo de pizza, lo que tenemos que hacer para generar el área total del círculo es dar la vuelta. Así que tenemos que ir de 0 ángulo hasta 2pi. Ahí vienen los integrales. La integral es una herramienta poderosísima para que, teniendo un diferencial pequeño de una figura geométrica como puede ser este segmento circular con el arco circular que está aquí, de L, tenemos que simplemente definir un límite inferior y un límite superior. Eso significa que el integral me va a ayudar a dar toda la vuelta completa. Entonces ya tenemos los límites de integración. El ángulo tiene que estar definido entre 0 a 2pi. De esta forma, la integral que va desde 0 hasta 2pi de radio al cuadrado sobre 2 por el diferencial del ángulo. Esto es constante, ¿no? El radio va a ser constante, va a depender del tipo de círculo que tengamos. Así que lo podemos sacar afuera, quedándome radio al cuadrado sobre 2 por la integral que va de 0 a 2pi del diferencial de ángulo. Ahora lo que nos queda simplemente hacer es resolver la integral. Resolver esta integral, entonces sería básicamente r al cuadrado sobre 2, que es igual al ángulo, ¿no? Porque ahorita la variable que va a cambiar es el ángulo. El ángulo puede ser pequeño o grande. Va a ser evaluado como límite superior 2pi, ¿no? Porque es hasta donde queremos llegar, dar la vuelta completa. Y límite inferior 0.
Reemplazamos, siempre va a ser una resta, sería 2pi menos 0. Y esto, como se pueden dar cuenta, ya es igual a simplemente radio al cuadrado sobre 2 por 2pi. Se simplifica el 2 y queda la respuesta radio al cuadrado por pi, o como se conoce, pi por radio al cuadrado. Ahí está la fórmula del área del círculo, totalmente demostrada con integrales. Si dieron cuenta, entonces básicamente partimos de una figura geométrica, hablamos de un diferencial porque es algo muy pequeño y reemplazamos el integral para ya luego resolverla con cálculo. Con esto ya sabes que no proviene de la nada, hay una respuesta, una demostración matemática, ¿sí? De dónde sale la fórmula, ¿no? En los siguientes videos seguiremos demostrando más fórmulas para ti, así que no te olvides suscribirte, seguirnos, que al final también de este video tienes un regalo. Espero que te haya gustado, lea sus comentarios por cualquier duda y nos vemos en la próxima. Cuídense, chao chao ingenios. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I